Si alguien aquí se opone a este matrimonio, que lo diga ahora o calle para siempre. Las palabras apenas salieron de la boca del orador cuando un silencio sepulcral se apoderó del salón. «¡Yo me opongo!», gritó Lorenzo Garza, de solo 8 años, en medio del altar, con la cara roja y el celular apretado en la mano. Todo el salón se quedó paralizado. La orquesta se detuvo. Los invitados se quedaron atónitos. Algunos incluso dejaron caer sus copas. El ambiente festivo desapareció al instante. «Papá, si no hablo ahora, nadie me escuchará nunca», exclamó Lorenzo, con el cuerpo tembloroso, pero con voz firme y decidida. Era el hijo del magnate, interrumpiendo la boda más sonada de la ciudad ante todos, revelando lo que nadie quería saber. La novia, Camila Guerrero, fingió que todo no era más que una broma. Luchó por contener la risa nerviosa, pero su mirada denotaba furia. El padre, Eduardo Garza, parecía aturdido, sin saber dónde mirar. El salón, repleto de personas ricas e influyentes, se convirtió en el escenario de una telenovela en vivo. «Esto no es cosa de niños», afirmó ella. «Es lo que ella me hace». «Sí». Lorenzo soltó un suspiro, fijando la mirada en la novia sin vacilar, como si ya no pudiera contener su emoción, como si se negara a tragarse la humillación. Los invitados se movían incómodos, grabando todo con sus teléfonos móviles. La exquisitez de las flores, de las luces, de repente parecía insignificante ante el valor de un niño cansado de soportar el sufrimiento en silencio. Nadie podría haber previsto que aquella elegante ceremonia se convertiría en tal escándalo. Lorenzo levantó el móvil y con voz firme declaró: «Tengo pruebas de todo». En ese instante, el silencio se intensificó. El sacerdote se quedó perplejo, sin saber cómo reaccionar. Todas las miradas se fijaron en el chico, que parecía expandirse allí, desafiando a todos. ¿Listo para conocer la verdad desde el altar? El altar, antes escenario de sueños y promesas, se convirtió en un campo de batalla en el instante en que Lorenzo profirió ese grito inesperado. El niño temblaba de pies a cabeza, pero no soltó el celular. El sacerdote, que nunca había vivido una situación similar, se puso pálido como la cera. Los invitados, acostumbrados a reírse de todo, ahora solo lo miraban como si hubieran encontrado un espectro. Nadie sabía cómo reaccionar. Camila, la novia, incluso intentó parecer natural, pero la expresión de su rostro delataba el veneno que la corroía. Y Eduardo, el padre, multimillonario, parecía haber recibido un golpe en el pecho. Se podía ver la confusión en su rostro, abrazar a su hijo o pedir disculpas a todos los presentes. Después de tanto tiempo oculta, la verdad decidió revelarse allí, ante el altar, en el momento más crucial de la vida de un evento grandioso, con una fiesta de lujo que consumió una fortuna y prometía ser el punto culminante del año. Pero todo se convirtió en el telón de fondo de un drama tan intenso que ni siquiera un guionista de 1960 telenovelas se atrevería a crear. Flores caras, alfombra roja, arreglos de cristal. Todo eso parecía insignificante ante la voz de Lorenzo, que finalmente rompió el silencio de quien siempre había deseado ser escuchado. «Papá, estoy hablando ahora porque nadie me ha escuchado nunca de verdad. Hoy es mi única oportunidad». El niño, a pesar del temblor, mantenía la mirada firme, desafiando a cada adulto presente con una mirada que parecía decir: «Ahora me escucharán». El valor que emanaba era incalculable. Era el último intento de alguien que ya había soportado en silencio demasiada humillación, llevando el dolor en su corazón mientras todos fingían ignorarlo. El silencio se convirtió en un personaje aparte, tan denso, que se podía sentir el corazón de todos latiendo en la garganta. Los músicos de la orquesta intercambiaron miradas ansiosas, sin valor ni siquiera para intentar un acorde. Algunos comenzaron a sudar frío,
Otros solo se concentraron en grabar para publicar más tarde en 1900. Las redes sociales, pero en ese momento nadie quería perderse ningún detalle. Era como si todos supieran ya que ese instante traería un cambio radical a muchas vidas. Lorenzo, apretando con fuerza el móvil, parecía frágil, pero en ese momento era el único realmente adulto entre aquella multitud que nunca había encontrado el valor para expresarse. Camila esbozó esa sonrisa forzada, propia de quien intenta parecer inocente. Solo son nervios de niño. Después de todo, ¿quién no ha pasado por eso? Intentó disimular, desviando la mirada hacia su madre, que solo cruzó los brazos con aire de aburrimiento. Pero a Lorenzo no le importó. Fijó la mirada en su padre y repitió en voz alta para que no hubiera dudas. No es nerviosismo, papá. Es lo que ella me hace sentir. Solo yo entiendo lo que siento. La frase atravesó el salón como una navaja. El público se dividió entre mirar al niño y mirar el móvil, esperando a que la bomba explotara de una vez. Fue entonces cuando muchos se dieron cuenta de que la situación era grave. El sacerdote respiró hondo, tratando de recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. El ritual se convirtió en caos. La expresión «hable ahora» o «calle para siempre» nunca pareció tan relevante como en ese momento. La mirada de Lorenzo transmitía una intensidad desesperada. Sin embargo, también traía consigo la fuerza de quien ya no soportaba más la invisibilidad. Eduardo, el padre, se quedó en medio de un dilema, atrapado entre su hijo y la esposa que creía conocer. Sintió el peso de años de asfixia, de comidas frías y noches silenciosas. La opulencia se volvió insignificante ante el grito sincero de un hijo que solo buscaba justicia. Fingir que nada estaba mal se volvió imposible. Los invitados se agitaron en sus asientos, algunos avergonzados, otros con la sensación de que allí se tramaba algo mucho más grave que simples chismes de salón. La situación se volvió insoportable. Se podía cortar con un cuchillo. A los ricos les encantan los escándalos ajenos, pero odian cuando la suciedad se manifiesta en sus propias vidas. La boda, que antes era motivo de orgullo, se convirtió en un espectáculo vergonzoso, y Lorenzo, aún joven, mantenía a todos bajo su control, listo para demostrar lo que es el verdadero coraje. Solo quiero que todos escuchen lo que tengo que decir. No es justo que pase por todo esto en silencio, dijo sin dudar. Al otro lado del altar, la niñera Lidia observaba todo desde lejos, esforzándose por contener las lágrimas. Siempre había tenido el presentimiento de lo que estaba pasando, pero nunca había tenido el valor de desafiar a su jefa. Ahora, sin embargo, veía en el niño la audacia que a ella le había faltado. «Habla, Lorenzo, no dejes que nadie te silencie», pensó con una esperanza susurrada. Y en ese silencio sintió que estaba a punto de presenciar cómo el niño cambiaba el curso de su propia historia, y tal vez el de toda la familia. La fiesta, que debería haber sido el día más feliz de la vida de Camila, se convirtió en su peor pesadilla. El futuro era incierto, pero todos sentían que el matrimonio nunca recuperaría su antigua forma. El aire cargaba con el peso del escándalo. Ya había terminado la ceremonia. Los móviles grababan, las tías se agitaban, los tíos intentaban esquivarse. Todos allí sabían que a partir de ese momento nada más quedaría oculto. «Tengo pruebas, papá. Lo tengo todo grabado en mi móvil. No inventé nada, solo grabé para que nadie pudiera acusarme de mentiroso», declaró Lorenzo, apretando el dispositivo con tanta intensidad que parecía una extensión de sí mismo. El gesto demostraba que el niño estaba más preparado para enfrentarse al mundo que muchos de los adultos presentes allí. Y en ese instante, la verdad se manifestó. Era la voz del agotamiento, de aquellos que se cansaron de ser humillados y cansados de esperar por la justicia, decidieron buscarla por su cuenta. El sacerdote, pobre hombre, se quedó perplejo tratando de decidir si la ceremonia debía continuar
o si simplemente debía abandonarla. El salón se convirtió en un tribunal. Cada mirada era un juicio. Nadie más podía discernir quién era el villano, quién era la víctima, quién era solo un figurante. La verdad era que en ese altar todos tenían alguna culpa, algunos por sus acciones, otros por su omisión. Pero solo Lorenzo tuvo el valor de hablar en voz alta. El altar preparado para un final feliz se convirtió en un escenario de redención, de valentía de un niño que había decidido que era el momento de no tolerar más la invisibilidad en su propia casa. Camila, ante el colapso, intentó defenderse. «Es culpa de la niñera. Ella lo influenció», exclamó, casi llorando de rabia. Pero nadie la escuchó. Todos se volvían hacia Lorenzo, esperando más, y él no los decepcionó. «Nadie me mandó a grabar. Lo grabé porque nadie cree lo que digo. Si me hubiera callado, habría seguido sufriendo solo, pero hoy he decidido no callarme», afirmó emocionado, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Con cada palabra, el valor del niño se fortalecía y el temor de los adultos también se instalaba. Todos sintieron el impacto. El altar que debía representar el amor y la unión se convirtió en el escenario de la justicia popular. A partir de ese momento, todas las personas presentes comprendieron que ninguna riqueza protege contra la verdad. Hoy es el día en que todos deben escuchar lo que nunca quisieron escuchar, afirmó Lorenzo, fijando la mirada en la multitud sin bajar la vista. Era el comienzo de una revolución dentro de la propia familia y nadie podía prever hasta dónde llegaría. Una certeza flotaba en el aire: nadie abandonaría ese lugar tal y como había llegado. La boda que se convirtió en el escándalo del año inmortalizó a Lorenzo, un nombre que nunca sería olvidado. El silencio que se instaló era diferente. Esta vez no era el silencio del miedo, sino el silencio del respeto. El niño había logrado lo que muchos adultos nunca lograron: el valor de enfrentarse al mundo entero si fuera necesario. Y allí, ante todos, Lorenzo demostró que la dignidad no tiene precio, que el valor no se negocia y que la verdad, tarde o temprano, siempre prevalece. La narrativa de esa boda había cambiado para siempre, pero lo que nadie anticipaba era lo que sucedería a continuación. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal. En contraste con la euforia que reinaba afuera, el ambiente entre bastidores era tenso. Camila Guerrero se ajustaba el velo frente al espejo, pero su expresión rebosaba arrogancia. Lorenzo, ya vestido con su traje infantil, fue llamado por la novia, que aprovechó la ocasión para dejarle un mensaje cargado de veneno. «Mira, niño, hoy vas a sonreír ante el altar, ¿entiendes? Si intentas llorar, te irás directamente a tu habitación sin cenar. ¿Entendido?», le susurró, sujetándole firmemente el brazo. La amenaza fue susurrada, pero su impacto fue colosal. Lorenzo bajó la mirada, luchando por contener las lágrimas mientras Camila se pasaba las manos por el vestido con unas uñas tan afiladas como las palabras que acababa de pronunciar. La tensión en el aire era palpable. Martha, la madre de la novia, observaba con los brazos cruzados, con la expresión de quien cree que la humillación es la mejor enseñanza. «Hay que ser firme, hija mía. Los niños solo aprenden así», declaró sin mostrar ningún remordimiento. Con cada palabra cruel, el corazón de Lorenzo se encogía. Mantenía el bolsillo cerrado con determinación, protegiendo el único escudo que tenía: el móvil. Allí estaba la prueba de todo, pero el terror era tan intenso que le resultaba imposible respirar. Lidia, la niñera, se percató del extraño comportamiento del niño e intentó acercarse. Ella entendía lo que ocurría entre bastidores, pero aún no había manifestado la audacia de desafiar a la jefa. La única opción
era cruzar los dedos en secreto. El aroma de un perfume sofisticado mezclado con laca hacía que el aire fuera aún más sofocante. Camila se acercó al oído de Lorenzo con una voz fría como el hielo. «Si hablas, te destruiré. Tienes tu móvil en la mano y sigues insistiendo en que todo es mentira. ¿Entendido? No me provoques hoy». El joven sintió que le sudaban las manos, pero apretó el dispositivo con más fuerza. Entendía que era la única oportunidad de revelar la verdad, pero el miedo al castigo era inmenso. Camila volvió al espejo como si nada hubiera pasado, retocándose el pintalabios y sonriendo a su reflejo. Solo ella conocía la verdad que se escondía detrás de esa sonrisa aparentemente alegre. Los preparativos para la boda se habían convertido en una auténtica tortura psicológica. Lorenzo escaneaba el ambiente buscando un rostro conocido, pero solo encontraba personas absortas en sus propios reflejos, incapaces de percibir el dolor de un niño. Camila, como siempre arrogante, daba órdenes sin parar. «Quédate quieto, no toques nada, no manches mi vestido». Y el niño, minúsculo en medio de tanto lujo, sentía que la soledad lo ahogaba aún más. El eco de los tacones, el brillo de las joyas y los susurros de envidia convertían el camerino en un espacio donde no había lugar para el afecto ni la comprensión. El miedo y el veneno reinaban allí. Ante ese escenario falso, la gente de fuera ignoraba por completo lo que estaba sucediendo. La niñera Lidia, a pesar del miedo, observaba cada movimiento, tratando de grabar en su memoria los detalles de aquel espectáculo de terror. En un instante, se agachó y susurró al oído de Lorenzo: «Si te duele mucho, recuerda que la verdad prevalece. No dejes que ese móvil se te escape de las manos». El niño intentó esbozar una sonrisa, pero solo consiguió asentir. Esa era la única luz de esperanza en medio de tanta opresión. El móvil. Ese aparato era la clave para la libertad que ansiaba conquistar. La foto oficial, que más tarde ilustraría un momento de pura elegancia, ocultaba una verdad. Lo que nadie imaginaba era que mientras todos se preparaban para sonreír para el álbum familiar, Lorenzo se preparaba para enfrentar los desafíos del mundo. Camila, obsesionada con su apariencia, no imaginaba que el veneno que esparcía estaba siendo grabado. Cada palabra, cada amenaza, cada acto de desprecio quedaba registrado en la memoria del niño y ahora también en la grabación realizada por el dispositivo escondido en el bolsillo del traje. Las intimidaciones persistieron hasta el último momento. «Hoy no vas a arruinar mi día. Ni siquiera intentes hacer poses desagradables en las fotos, ¿entendido? Y si lloras, ya sabes lo que pasará». Camila apretó el hombro de Lorenzo, reforzando su posición. El corazón de Lorenzo latía con fuerza. El miedo era palpable, pero el deseo de justicia era aún más poderoso. Entendía que nadie allí podría ayudarlo si las cosas salían mal, así que decidió arriesgarlo todo. Era una apuesta a todo o nada, y esta vez el silencio no prevalecería. En el camerino, cada frase de Camila era como un cuchillo invisible. No se andaba con rodeos. «Deja de hablar de tu madre muerta, niño. Aquí mando yo. Si abres la boca, ya verás». Una furia se apoderó del pecho del chico, pero se controló. Contuvo las lágrimas, se tragó el dolor y se prometió a sí mismo que nadie volvería a callar su voz. Y en el fondo comenzó a nacer un nuevo valor, diferente a todo lo que había sentido antes. Marta, desde lo alto de su arrogancia, todavía intentó dar su opinión. «Los niños tienen que aprender a obedecer, Camila. No te encariñes. Así es la educación». Pero nadie allí sabía el verdadero infierno por el que estaba pasando Lorenzo. Solo él conocía el sabor de la soledad, el miedo de cada noche, el deseo de desaparecer para no sufrir más. El celular era su última esperanza, la única arma contra tanta maldad. Con cada amenaza, las ganas de mostrarlo todo al mundo aumentaban.
y sin darse cuenta, el niño empezó a transformar el miedo en fuerza, la tristeza en valor. Era solo cuestión de tiempo que la verdad saliera a la luz. Afuera, los músicos ensayaban, las luces se encendían, la fiesta continuaba. Nadie tenía idea del drama que se desarrollaba en el camerino. Pero allí, lejos de las miradas curiosas, Lorenzo ya sabía lo que tenía que hacer. Era ahora o nunca. Y con el corazón en la mano, se juró a sí mismo que no volvería a ser víctima. El maquillaje, el lápiz labial y el veneno de Camila serían derrotados por la voz de un niño cansado de sufrir. Y así, mientras el mundo sonreía para las fotos, Lorenzo preparaba el grito que cambiaría el rumbo de esa boda y de toda una familia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El pesado silencio del salón se rompió definitivamente cuando Lorenzo miró a los ojos de su padre y, con un gesto firme, pulsó el botón de reproducción del móvil. Lo grabé porque nadie me creía. Habló con la voz entrecortada, pero llena de valor. El audio resonó en los altavoces. Eres un estorbo. Quédate en la habitación y no interrumpas las fotos, dijo Camila, fría como el hielo, sin la menor piedad. El impacto fue inmediato. Todos miraron asustados, como si no entendieran lo que oían. La palabra muerta resonó con brutalidad. Deja de idolatrar a esa muerta. Aquí quien manda soy yo. El elegante salón tembló. Había invitados que dejaron sus copas en el suelo, otros que se taparon la boca en estado de shock. «Dios mío», en voz baja, se extendió por el salón. Eduardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Su rostro palideció. Camila se esforzó por disimular, pero la mirada de furia no cesaba. Comprendía que, a partir de ese momento, nada más permanecería en secreto. Marta, la madre de la novia, intentó proteger a su hija con la misma vieja excusa. Montaje barato, invención. Sin embargo, sus palabras cayeron en saco roto. El ambiente estaba cargado de vergüenza compartida. Los sonidos del salón se apagaron. Incluso la orquesta ahora se encontraba pasiva, incapaz de tocar ni una sola nota. El sacerdote, perplejo, cerró el micrófono oculto detrás del libro, como si esconderlo pudiera hacer que desapareciera. Lorenzo se mantuvo firme. Ella siempre hablaba mal de mi madre, papá, sin parar. Y entonces envió otro audio. En él resonaba la frase, «Aquí la muerta no manda». Esta vez, el impacto lo sintieron todos. Gente rica, gente influyente, todos en estado de shock. Era una verdad dura, difícil de aceptar. Las reacciones fueron variadas. Nadie sabía a quién mirar, a Camila, a Eduardo o al niño. Camila apretó el ramo con tanta fuerza que amenazaba con aplastar las flores. Marta suspiró, buscando palabras para defender a su hija, pero no se le ocurría nada. La multitud, que antes solo se interesaba por la ostentación, ahora ansiaba saber hasta dónde llegaría ese escándalo. La novia veía cómo su castillo se desmoronaba. Al principio, Lorenzo se sintió insignificante, pero al observar la reacción de la gente, se dio cuenta de que su valentía superaba al miedo. «Nadie confió en mí, así que lo grabé todo», afirmó. El audio resonaba. Cada frase era una herida. Por primera vez, el niño sintió la sensación de victoria. El rostro de su padre ahora mostraba una mezcla de culpa y sorpresa. La mentira había sido revelada. Los invitados, que hasta entonces se dedicaban únicamente a hablar de riqueza, ahora solo comentaban sobre la valentía de un niño. Camila, que siempre tenía una respuesta para todo, ahora solo se defendía con gemidos. «No es cierto. Todos los niños inventan cosas. Eso lo sabe todo el mundo». Pero el audio persistía, derribando cualquier posibilidad de negación. El ambiente se volvió denso. Las personas se replegaban inquietas en sus sillas. Lidia, la niñera, lloraba en silencio, sintiendo alivio por ver finalmente al niño expresar todo lo que ella misma había temido decir. El audio
revelaba no solo el odio de la madrastra, que se había aprovechado de la muerte de la madre de Lorenzo, sino también la rutina de abusos ocultos dentro de la mansión. Fingir que nada había pasado era imposible. La sala ya era un caos cuando Lorenzo decidió ir más allá. Respiró hondo, se limpió la cara y con valentía decidió decirlo todo allí mismo, sin ningún filtro. Ahora voy a contar todo a mi manera, sin grabación, solo yo y ustedes. El público se quedó en silencio. El niño parecía expandirse en el altar. Me encerró en el baño oscuro, diciendo que la luz sería un premio para los niños que se portaran bien. Yo me quedaba allí, contando hasta 100, muerto de miedo. Había días en los que lloraba tanto que ni siquiera me daba cuenta del paso del tiempo. Pasé la noche en vela, solo escuchando las risas de la fiesta abajo. La sensación de conmoción era universal. Me quitó la cena cuando, invadido por la nostalgia de mi madre, rompía a llorar. Afirmaba que estropeaba las fotos con mi aspecto. Dormí con el estómago vacío, escuchando el sonido de los cubiertos abajo, y solo quería desaparecer. La gente tragaba en silencio. El rostro de Eduardo, el padre, estaba completamente destrozado. Lorenzo siguió, sin compadecerse de sí mismo. Me pellizcaba cada vez que yo decía «mamá» cerca de mi padre. Decía que «aquí la muerta no manda». Aprendí a tragarme las palabras. Rompió mis dibujos de mi madre, tiró la única foto que tenía. Busqué en la basura y no encontré nada. Eso dolió más que cualquier castigo. Camila comenzó a perder la postura. Temblaba, buscando ayuda, pero nadie se atrevía a intervenir. Hubo un día en que tuve fiebre. Ella afirmó que era puro teatro para llamar la atención. Me aisló, encerrado, con miedo. Abracé mi almohada simulando el abrazo de mi madre. Fue allí donde aprendí a no buscar ayuda en nadie. Si hablaba, ella amenazaba con destruir mi teléfono. Decía que yo era un mentiroso, pero me cansé de ocultarlo, me cansé de ser víctima. Solo quiero que todo el mundo lo escuche. No quiero una madrastra que me odia y odia a mi madre. Solo quiero estar en paz. El salón se volvió aún más pesado. El miedo cambió de bando. Camila explotó. Mentira, los niños exageran. Esa niñera lo ha envenenado contra mí. Pero nadie le hizo caso. Lidia, desde lejos, negaba con la cabeza, sabiendo que la verdad había vencido al miedo. Las cámaras de los medios de comunicación registraron cada detalle. Todo el país sabría la verdad. «Nunca más me callaré», declaró Lorenzo. «Si tengo que luchar solo, lucharé, pero nunca permitiré que nadie me humille así de nuevo». La contundencia de la declaración fue tan intensa que incluso aquellos que no conocían a Lorenzo se sintieron parte del dolor. Él solo quería jugar, ser un niño, recordar a su madre sin miedo. La sinceridad desgarró los corazones de los adultos presentes. El orgullo se derrumbó. El legado que quedó fue la certeza de que ningún dolor puede ser silenciado para siempre. Era inevitable reflexionar. ¿Cuántos Lorenzos hay por ahí, ocultando sus dolores para no causar problemas? Allí, ante todos, demostró que el verdadero valor reside en silencio hasta el límite. Pero incluso después de expresarse por completo, Lorenzo sintió que la batalla no había terminado. Miró a su padre, miró al altar y comprendió que lo que le esperaba podría ser aún más desafiante. El ambiente en la sala ya se asemejaba al de un tribunal cuando el abogado, el doctor Octavio Farías, convocado con urgencia, llegó con la postura de alguien que no estaba allí por casualidad. Con ojos atentos y maletín en mano, se dirigió a Lorenzo, le pidió el móvil y, ante todos, activó el modo avión, mostró las copias de seguridad automáticas y abrió las fechas de los audios. «Vamos a analizar si todo encaja», afirmó con convicción, mientras una multitud se agolpaba para observar. El suspense era palpable. Cada archivo de audio tiene fecha, hora y lugar. Toda la información coincide con la rutina habitual.
Es imposible editar sin dejar rastro, dijo el abogado mostrando la pantalla a Eduardo, el padre, que ya estaba llorando. El doctor Farías mostró entonces los registros de la nube, presentó los metadatos y demostró que ningún audio había sido manipulado. Aquí está la geolocalización, aquí está la hora. Todo coincide con el relato. Ni siquiera alguien con experiencia podría crear un montaje tan impecable, concluyó. La multitud murmuraba, algunos con la mirada fija en Camila, con el rostro completamente pálido, buscaba desesperadamente un error, pero no encontraba nada. La valentía de Lorenzo se había convertido en algo concreto, en una prueba irrefutable. La situación ya no se reducía a un mero drama familiar. Era un caso grave que requería la intervención de la policía, del consejo tutelar y de un psicólogo. Miren, el Wi-Fi es el mismo de la propiedad. El historial de localización no miente. El niño grabó cada palabra mientras estaba confinado, demostró el abogado. ¡Cállate! Martha, la madre de la novia, intentó intervenir argumentando que era una exageración, pero la presión de la multitud era incontrolable. La verdad, ahora, innegable, estaba registrada. Con cada confirmación, la expresión de Camila se desmoronaba. Intentó llorar, fingir el papel de víctima, pero no logró convencerlos. No hay escapatoria, concluyó el doctor Octavio. Las grabaciones coinciden perfectamente con las declaraciones del niño. Brenda Mendoza, la reportera más conocida de la ciudad, ya no sabía si estaba filmando o tratando de consolar a Lorenzo. Eduardo Garza parecía desmoronarse con cada palabra. Finalmente comprendió el tamaño del vacío en el que había colocado a su propio hijo. La evidencia de maldad era tan evidente que nadie más podía fingir ignorancia. El ambiente ya era caótico, pero nadie imaginaba lo que sucedería a continuación. Acorralada, sin escapatoria, Camila perdió completamente el control. Ya no podía fingir. De repente, con la voz cargada de furia, explotó. Engañé a este niño por el acuerdo. ¿Entiendes? Nadie aquí necesita un bebé mimado, y esta casa tiene que dejar de lado a esta muerta que todos idolatran. El impacto fue como una explosión. La gente se quedó atónita. La palabra acuerdo flotaba en el aire. La mirada de Eduardo Garza cambió instantáneamente. Ya no había culpa ni miedo en sus ojos. Era la mirada de alguien que despertaba de una pesadilla. Miró a su novia y con voz gélida preguntó, «¿Cuál es ese acuerdo, Camila?» El silencio era total. Camila tartamudeó. «El prenupcial, Eduardo, lo sabes muy bien». El murmullo se convirtió en un alboroto sobre secretos familiares, contratos, ocultos, poder y traición. Marta corrió hacia su hija. «Solo está nerviosa, por Dios. Todas las bodas tienen sus momentos». Pero la multitud estaba cansada de mentiras. Allí, la realidad era cruda. Camila nunca sintió afecto por Lorenzo. Aceptaba al joven solo por obligación, por motivos económicos. El ideal de una familia feliz se desmoronó. El sacerdote cerró el libro lentamente, reconociendo que ese matrimonio ya estaba muerto. Un clima de luto flotaba en el aire. Lidia, la niñera, tomó a Lorenzo en brazos, ofreciéndole una protección inquebrantable. Las lágrimas del niño ahora expresaban alivio. Tadeo Lobato, asesor de Eduardo, se apresuró a intentar controlar la situación, pero era una batalla perdida. Ningún comunicado de prensa podría borrar lo sucedido. La confesión de Camila desnudó la cara más corruptible de la élite: matrimonios por interés, el abandono de un niño inocente y el odio gratuito dirigido a una madre, incluso después de su muerte. Lorenzo sintió el alivio de la liberación. El escándalo dominó los titulares. El niño respiró hondo, se secó las lágrimas y vio en la mirada de su padre un compromiso silencioso. A partir de ese momento, nunca permitiría que su hijo volviera a pasar por algo así.
La atmósfera en la sala se intensificó cuando Eduardo Garza finalmente se pronunció. Su voz, sin embargo, no cargaba el peso de la incertidumbre. Se acabó. Fue solo una palabra, pero resonó con más intensidad que cualquier discurso. Papá, más que cualquier juramento de amor eterno, suplicó Camila, intentando agarrarle del brazo. Piensa en los medios de comunicación, piensa en todo lo que hemos creado juntos. Pero el magnate no cedió. Pienso en mi hijo, respondió con firmeza, soltando su brazo en un gesto que parecía liberar no solo a sí mismo, sino también la construcción de años de ilusiones. La noticia explotó. La boda del año fue cancelada allí, delante de todos. El altar, que antes ostentaba riqueza, ahora servía como escenario de justicia. Lidia acogió a Lorenzo en sus brazos. Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, fijó la mirada en su hijo y, sin decir nada, prometió con la intensidad de un juramento no volver a fallar nunca más. Sergio Paiva, el guardia de seguridad, abrió paso entre la multitud y la familia se marchó sin mirar atrás. Bianca Mendoza, la periodista, registró lo que pudo, pero en el fondo entendía que el meollo de la historia no residía en el escándalo, sino en la redención. Las flores se marchitaron. El salón se vació. Lo que realmente quedó grabado fue la voz de la justicia que resonó en el grito de un niño. Camila, ahora aislada, se convirtió en una noticia negativa. Su nombre era un tema recurrente en las redes sociales. El mundo por fin comprendió que el carácter no se define por el dinero. A partir de ese día, nadie volvió a ver a Lorenzo con compasión. Lo miraban con admiración. El altar, en última instancia, cumplió su función. No construyó una familia falsa, sino que liberó a aquellos que buscaban el amor genuino. El padre envolvió a su hijo en un abrazo firme. Ahora solo somos nosotros, Lorenzo. Vamos a empezar una nueva etapa. Cuando todo parecía acabado, Eduardo Garza tomó una decisión sin precedentes. Se arrodilló ante su hijo, allí mismo en el salón de la mansión. El magnate abandonó su orgullo y con la mirada fija en los ojos de Lorenzo, le pidió perdón. Perdóname por no haberlo visto. Perdóname por no haber sido el padre que te merecías. Prometo que aprenderé a ver, estaré a tu lado de verdad. Las palabras resonaron en el corazón del niño. Lidia lloró con ellos y abrazó a Lorenzo. Eduardo se volvió hacia ella. Gracias por haber sido su escudo, su refugio cuando yo fallé. Si aceptas, quiero que formes parte oficialmente de nuestra familia, cuidando de Lorenzo, siendo una pieza esencial en nuestra vida. El doctor Farías actuó con rapidez, tomando medidas de protección para garantizar que Camila y Marta no se acercaran a Lorenzo. Organizó un seguimiento psicológico e intensificó la seguridad en la casa. Comenzaba un nuevo ciclo, esta vez sin público, sin flashes. El silencio que antes oprimía a Lorenzo, ahora se convertía en protección. La casa, antes decorada con cuadros de apariencias, ahora exhibía con orgullo fotos de la madre de Lorenzo. Las paredes se adornaron con recuerdos verdaderos. El tiempo avanzó. Eduardo decidió sustituir las reuniones lucrativas por tardes en el parque. La casa volvió a emanar el aroma de la comida casera. La habitación de Lorenzo se llenó de dibujos y juguetes. El niño descubrió la alegría de volver a jugar. Recuperó la confianza, el sueño y la capacidad de hablar de su madre sin sentir remordimientos. El móvil dejó de ser un refugio. Ahora su voz resonaba sin necesidad de grabarla. El amor entre Eduardo y Lidia floreció en el día a día. Al principio, amistad y complicidad. Posteriormente, admiración, respeto y una conexión más profunda. La propuesta de matrimonio
se produjo de forma sencilla en el jardín, en presencia de vecinos y amigos verdaderos, sin drones ni alfombra roja, solo el sol, las flores y una pequeña mesa con pastel. En ese día especial, Lorenzo, ya con 10 años, fue el encargado de llevar los anillos. Con la sinceridad única de un niño, tomó el micrófono y habló con el corazón. Gracias por elegir a mi familia todos los días. Mi felicidad es inmensa por tenerlos a ustedes como padres. El público se emocionó. No era solo una boda, sino una celebración de la vida y la superación. Eduardo prometió: honraré la memoria de tu madre, te protegeré y amaré a Lidia con todo lo que he aprendido a tu lado. Lidia afirmó: los elijo hoy, mañana y siempre. Nuestra casa será un refugio, nunca más un escaparate. El álbum de fotos dejó de lado las poses forzadas, dando paso a momentos de afecto genuino. La infancia de Lorenzo se convirtió en un modelo a seguir. El niño que antes era ignorado se convirtió en un símbolo de esperanza. Las marcas del sufrimiento fueron sustituidas por cicatrices de triunfo. La historia de Lorenzo resonó por toda la ciudad. En las escuelas, los debates sobre el abuso y el respeto comenzaron a tratarse con seriedad. El altar, que antes representaba la humillación, se convirtió en un símbolo de seguridad. Han pasado 2 años desde aquel momento. La residencia dejó de ser escenario de disputas. La risa de Lorenzo resuena por sus pasillos. Los cumpleaños se celebran ahora con pasteles sencillos en casa. Eduardo Garza, ahora un padre presente, se dedicó a vivir cada instante. El pasado nunca se eliminó, pero dejó de ser una prisión. Lorenzo aprendió que la cicatriz es un signo de superación, no de culpa. El altar, antes escenario de sufrimiento, se convirtió en símbolo de triunfo y un futuro en el que nadie más necesita esconderse. Si esta historia de valentía y justicia tocó tu corazón, deja tu like para apoyar la verdad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde el coraje siempre encuentra una voz. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue lo que más te impactó del valor de Lorenzo? Nos encantaría leer tu opinión.